Actualmente observamos que numerosos bancos centrales están adquiriendo oro. Esto difiere sustancialmente de las criptomonedas, ya que estas últimas operan bajo un modelo distinto. La cuestión es, ¿quién controla verdaderamente las criptomonedas? ¿Se gestionan de forma encubierta o se posee la titularidad completa de forma individual? Por estas razones, prefiero el oro a las criptomonedas. Para comprender mejor el contexto de lo que denomino las 5 fuerzas, les contaré algo de mi experiencia. He sido un inversor macroeconómico global durante más de 50 años. En múltiples ocasiones me sorprendí al presenciar eventos que, aunque no eran novedosos, no habían ocurrido durante mi vida, pero sí en la historia. Descubrí que el estudio del pasado me resultó de gran utilidad. Por ejemplo, el análisis de la década de 1930 y la Gran Depresión me permitió anticipar la crisis financiera de 2008 y salir airoso, mientras otros enfrentaban grandes dificultades. Recientemente, observé 3 grandes fenómenos que me llevaron a identificar las 5 fuerzas principales que se repiten cíclicamente a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son estas 5 grandes fuerzas? La primera es la fuerza económica del crédito, la deuda y el dinero. Cuando se otorga crédito, se crea poder adquisitivo, pero este poder genera una deuda que, tarde o temprano, debe ser saldada. Esto se convierte en un ciclo que impulsa tanto la economía como los mercados. La segunda fuerza es el orden y el desorden interno, especialmente cuando surgen conflictos internos. Esto ocurre, sobre todo, cuando existen diferencias económicas y de valores tan profundas que se vuelven irreconciliables. Es ahí donde surge el populismo, tanto de derecha como de izquierda, llevando a extremos que terminan por generar enfrentamientos. Básicamente, es una lucha de poder en la que un bando busca imponerse sobre el otro. La tercera fuerza es el conflicto de potencias globales. Se trata de la competencia entre países, donde una potencia emergente desafía a una potencia dominante. Cuando esto sucede, también se desafían las reglas establecidas por esa potencia. Un ejemplo actual es el ascenso de China y otras naciones que buscan ser competitivas, lo que ha puesto en tela de juicio la hegemonía de Estados Unidos como potencia dominante. La cuarta fuerza son los fenómenos naturales. A lo largo de la historia, desastres como sequías, inundaciones y pandemias han causado más muertes que las guerras y han cambiado el curso de las civilizaciones. Hoy en día, los impactos del cambio climático son inmensos y cada vez más costosos, tanto en términos económicos como sociales. Finalmente, la quinta fuerza es el aprendizaje humano, especialmente el desarrollo de tecnologías. La invención de nuevos métodos y avances ha sido siempre el motor de la evolución. Esto es evidente hoy en día con la inteligencia artificial y otros avances que transforman nuestra forma de operar y vivir. Estas 5 fuerzas se mueven en ciclos y crean patrones repetitivos. Lo que está ocurriendo en la actualidad se asemeja mucho al periodo comprendido entre 1930 y 1945. Por ello, cuando reflexionamos sobre el futuro, es fundamental tener en cuenta estas 5 grandes dinámicas. Todos los acontecimientos relevantes de una u otra forma caen dentro de estas categorías. Voy a comenzar explicando las dinámicas y luego hablaremos sobre cómo afrontarlas. Recuerda, la deuda de una persona puede ser el activo de otra. Cuando las deudas aumentan rápidamente, implica que alguien tiene que vender esa deuda y otro debe estar dispuesto a comprarla. Sin embargo, esa compra se basa en el rendimiento que obtendrán. Y cuando la deuda es muy alta en comparación con el PIB, el trabajo de los bancos centrales se convierte en un complejo acto de equilibrio. Deben mantener las tasas de interés lo suficientemente altas para beneficiar al acreedor, pero sin que sean tan elevadas como para perjudicar al deudor. Cuando este equilibrio se rompe, suelen recurrir a la emisión de dinero. Y cuando se imprime mucho dinero para cubrir deudas considerables, se genera presión inflacionaria. Así es como funciona el sistema. Hoy en día, ni los gobiernos ni los mercados parecen estar pensando en cómo mantener ese equilibrio. Cada uno tiene su propia estrategia. La administración de Trump, por ejemplo, siguió una política muy similar a la de los gobiernos de derecha de los años 30, aplicando medidas proteccionistas como el aumento de aranceles. Estos aranceles, en la práctica, son impuestos que generan ingresos, y el objetivo era fortalecer la industria estadounidense. Pero no solo por razones económicas, sino también por una cuestión de autosuficiencia en caso de conflicto. Esto es evidente en áreas como la producción de semiconductores y energía.
La estrategia financiera actual se inclina hacia un modelo más planificado y dirigido, alejándose del concepto tradicional de un mercado completamente libre. Simultáneamente, se observa un incremento en el gasto militar. Todo esto sucede en un contexto de cambio global, donde Estados Unidos ya no ejerce un liderazgo global como antes, priorizando sus propios intereses bajo la política de América primero. Esta retirada genera un vacío que fomenta más conflictos internacionales. Este desequilibrio genera una disonancia entre la oferta y la demanda de activos financieros. No solo hay un exceso de deuda en el mercado, sino también una disminución en el interés por mantener bonos a largo plazo. Cuando los inversionistas empiezan a cuestionar la solidez de una divisa y su capacidad para preservar su valor, muchos buscan alternativas como el oro o el Bitcoin. Porque, en última instancia, el dinero debe ser tanto un medio de intercambio como una reserva de valor. Por eso hemos presenciado un aumento en el interés por activos alternativos, un síntoma de la incertidumbre reinante. No considero que la Reserva Federal haya gestionado esta situación de manera adecuada. Hubo dos estímulos masivos. El primero consistió en pagos directos a los ciudadanos como medida de apoyo durante la crisis de la COVID-19. Aunque el gobierno federal no imprime dinero, puede distribuirlo solicitando préstamos. En este caso, la Reserva Federal prestó dinero al gobierno para financiar esos pagos, que terminaron siendo más del doble de lo necesario para compensar la caída de ingresos durante la pandemia. Esto resultó en un exceso de poder adquisitivo, provocando el aumento de precios que conocemos como inflación. La inflación no solo es la tasa de cambio de los precios, sino que se refleja en el coste real de los bienes, afectando prácticamente a todo. Desde mi perspectiva, los estímulos fueron excesivos. En la primera ronda se podía justificar por el temor a no responder lo suficiente. Sin embargo, la segunda ronda de estímulos, impulsada por la administración de Biden, con un enfoque en la redistribución de la riqueza y propuestas como la renta básica universal, incrementó aún más el flujo de dinero, exacerbando la situación inflacionaria. En cuanto a las criptomonedas, mi opinión no ha variado significativamente. Sí, tengo algo de Bitcoin, pero la cuestión es la cantidad y su comparación con el oro. Podríamos decir que el oro es el activo refugio de las generaciones mayores, mientras que las criptomonedas son la apuesta de las nuevas generaciones. Lo crucial es mantener una cartera diversificada y no aferrarse ciegamente a una u otra opción. Es esencial cuestionar el valor real del dinero y considerar alternativas que no puedan ser creadas de la nada. Con el tiempo, las criptomonedas han evolucionado y siguen generando debates. Lo que queda claro es que vivimos en un entorno donde la búsqueda de estabilidad financiera es más relevante que nunca. En primer lugar, el componente de privacidad en las criptomonedas no es tan sólido como podría parecer. Cualquiera puede comprender exactamente qué son y cómo funcionan, lo que las convierte en un activo fácil de grabar por los gobiernos. A diferencia de las criptomonedas, el oro es considerado el único activo que puedes poseer sin que sea la responsabilidad o el pasivo de otra persona. No dependes de terceros, tú lo posees. Punto. El oro ha sido una moneda de reserva a lo largo de la historia. Actualmente es la tercera reserva más grande del mundo, después del dólar, que ocupa el primer lugar, y del euro, que ocupa el segundo. En cuarto lugar está el yen. En momentos de incertidumbre, el oro sigue siendo el refugio al que recurren los bancos centrales. Las criptomonedas son diferentes. Todavía nos preguntamos, ¿quién las controla realmente? ¿Están totalmente en manos de sus dueños o hay una gestión oculta detrás? Por estas razones, sigo prefiriendo el oro. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿confiamos en que los gobiernos no emitirán más dinero para facilitar el pago de sus deudas? Desde mi punto de vista, confiar en eso es un error. Por eso, prefiero activos que no dependan de la impresión de dinero, aunque esto debería representar solo una parte de la cartera. No es recomendable apostar todo a un único tipo de activo. Si se observa desde el punto de vista de la diversificación, el oro tiene un comportamiento más predecible en relación con la inflación y las tasas de interés en comparación con el Bitcoin. Este último, debido a su oferta limitada, tiene un componente más especulativo. El oro actúa como un diversificador efectivo de la cartera, a diferencia de otros activos como acciones, bonos o bienes raíces, que suelen comportarse bien en periodos favorables. El oro funciona como un refugio en momentos de crisis. Tener entre un 10 y un 15% de la cartera en oro puede reducir el riesgo general.
A lo largo de mi existencia, cuando algo me sorprendía, comprendía que era porque ese acontecimiento no había sucedido en mi tiempo, pero sí en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Y creo que estamos viviendo uno de esos momentos. El orden mundial experimenta una transformación y comprender estos cambios es crucial. Por ello, estudié las metamorfosis a través del tiempo y identifiqué 5 fuerzas principales que las impulsan. La primera es la economía del crédito, la deuda y el mercado financiero. El crédito genera poder adquisitivo, estimulando los mercados, pero también crea deuda, dando lugar a ciclos económicos recurrentes. La segunda fuerza es el orden y el desorden interno. Esto engloba las tensiones políticas y sociales, la izquierda, la derecha, el capitalismo, el socialismo y los conflictos que surgen de estas divisiones ideológicas. La tercera fuerza es la modificación del orden mundial. Después de 1945, Estados Unidos se erigió como potencia dominante, estableciendo las reglas del sistema global y creando instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, este panorama está cambiando con la ascensión de potencias como China y los conflictos con Rusia, afectando todos los ámbitos de la vida internacional. La cuarta fuerza son los fenómenos naturales. A lo largo de la historia, las sequías, inundaciones y pandemias han causado más muertes y transformaciones que las guerras. Hoy, con el calentamiento global y otros desafíos climáticos, ignorar esta fuerza sería un grave error. Finalmente, la quinta fuerza es la tecnología. La invención de nuevas tecnologías ha impulsado la productividad humana a lo largo de los siglos. En la actualidad, avances como la inteligencia artificial tendrán un impacto profundo en nuestro futuro. Estamos atravesando un periodo donde estas 5 fuerzas se entrelazan y generan lo que podría describirse como una distorsión temporal. Creo que en los próximos 5 años observaremos un mundo muy diferente al actual debido a estas dinámicas. Por lo tanto, no se puede analizar un solo aspecto sin comprender su relación con los demás. Esto me lleva a reflexionar sobre la importancia del orden interno en un contexto político. En elecciones reñidas, especialmente si el resultado es ajustado y genera descontento, ¿cómo se llevará a cabo la transición de poder? Ya hemos enfrentado situaciones tensas. Ahora, con un mandato establecido, el presidente cuenta con el apoyo del Senado, la Cámara de Representantes y un poder judicial alineado. No obstante, las tensiones sociales persisten, y debemos observar atentamente cómo evolucionan estas dinámicas en los próximos años. Nos encontramos ante algo nuevo. ¿De qué se trata este fenómeno? En el ámbito interno se trata de una reforma significativa. En el internacional, es una preparación para el conflicto o la posibilidad de guerra, sobre todo con China, aunque también con otras potencias. Analicemos primero la reforma interna. Estamos hablando de una reestructuración del gobierno y de toda la economía. Será una reforma con un enfoque más corporativo, casi como si la administración funcionara como una gran empresa. Esto implica aplicar valores fundamentales del capitalismo, pero de manera estratégica y detallada. ¿Qué significa esto en términos de tecnología? Por ejemplo, el objetivo es que para el año 2030 al menos un 20% de los chips esenciales se produzcan en Estados Unidos. Esto exige un plan energético robusto, políticas migratorias específicas, aranceles y diversas medidas coordinadas. En cuanto al ámbito internacional, el panorama ha cambiado radicalmente desde 1945. En ese entonces surgió un nuevo orden mundial con instituciones multilaterales como las Naciones Unidas, el FMI y la OMC. Sin embargo, ese sistema se está quedando obsoleto. Ahora, cada potencia sigue su propia agenda. América primero por un lado y China primero por otro. Ya no existen reglas universales claras, sino juegos de poder. Este escenario dificulta la formación de alianzas duraderas. Se pueden establecer acuerdos, pero la lealtad incondicional entre naciones es cada vez más inusual. Por eso es importante observar lo que ocurre en otras regiones. ¿Cómo evolucionará India? ¿Cuál será el rol de los países del sudeste asiático, de Medio Oriente y del Golfo? Si analizamos todo desde una perspectiva puramente estadounidense, corremos el riesgo de perder el panorama completo. En términos geopolíticos, los países suelen ubicarse en una de 3 categorías: aliados de Estados Unidos, aliados de China, u observadores neutrales que prefieren no involucrarse directamente.
Esto generará, por ejemplo, el desarrollo de sistemas tecnológicos completamente distintos, uno de origen estadounidense y otro de origen chino. Sin embargo, en medio de esta fragmentación, hay algo paradójico. La globalización sigue más vigente que nunca. Las conexiones comerciales son intensas y abarcan todo el mundo. Es frecuente observar a empresarios de Arabia Saudita, Indonesia y Singapur en los mismos grupos de negociación. Nunca antes había presenciado un nivel de interacción global tan amplio como el actual. Mi enfoque al invertir se basa en un principio fundamental: contar con 15 fuentes de ingresos diversificadas e independientes entre sí, con un equilibrio adecuado de riesgo. Este método permite mantener un rendimiento promedio, pero reduce el riesgo hasta en un 80%. ¿Por qué? Porque siempre existen riesgos desconocidos. Si nos centramos en la situación actual, uno de los temas más preocupantes es la deuda. El mercado de bonos del Tesoro es el pilar de todos los mercados, ya que influye en prácticamente todo. Sin embargo, en términos de oferta y demanda, nos encontramos ante un problema serio. Lo he visto antes. La deuda de una persona es el activo de otra. Cuando hablamos de una moneda como reserva de valor, en realidad estamos hablando de deuda. Por ello, evito mantener una gran cantidad de deuda como activo. Un ejemplo claro es Japón. Allí, los errores en la política monetaria han erosionado silenciosamente el poder adquisitivo de los inversores. Durante los últimos 15 años, las tasas de interés japonesas han sido, en promedio, un 3% más bajas que las de Estados Unidos. Además, el yen se ha depreciado aproximadamente un 4% anual. En total, esto representa una pérdida de un 7% anual en términos reales para quienes mantenían bonos japoneses. Esto ocurre porque muchas personas se concentran únicamente en el rendimiento nominal, sin prestar atención al impacto de la inflación. Esta lección es crucial para comprender los riesgos de mantener deuda como activo en un entorno económico complejo. Creo que existe un riesgo significativo de que algo similar nos ocurra a nosotros. Cuando reflexiono sobre este equilibrio me digo, está bien, no quiero concentrar todas mis apuestas en un solo activo. Pero al analizar este tema, mi mayor preocupación es precisamente esa. En tiempos normales podríamos preguntarnos, ¿cuál es la tasa de inflación y qué tasa deberían tener los bonos? Actualmente, la inflación se sitúa entre un 2.5 y un 3%. Si añadimos una tasa real de alrededor del 2%, eso nos situaría cerca del 5%, sin considerar los factores de oferta y demanda. Por eso me preocupa la evolución de las tasas. Muchas personas prestan mucha atención a si la Reserva Federal flexibiliza su política monetaria y creen que eso reducirá las tasas. Sin embargo, he observado que a veces las tasas toman rumbos distintos por razones justificadas. El mercado de bonos del Tesoro es fundamental en este análisis. Los compradores tradicionales han sufrido pérdidas significativas y muchos poseen demasiada deuda. Aproximadamente un tercio de toda la deuda está en manos de inversores extranjeros, y para ellos representa una parte importante de sus carteras. Pero tras las pérdidas es poco probable que deseen aumentar su participación en ese mercado. El problema principal no es solo la oferta y la demanda de nueva deuda, sino lo que ocurre si los inversores consideran que mantener esa deuda ya no es una buena inversión. En ese caso, podría desencadenarse una venta masiva de bonos existentes, lo que provocaría un verdadero colapso en el mercado del Tesoro. Ante una situación así, ¿qué haría el Banco Central? Pues compraría esa deuda emitiendo más dinero, lo que perpetuaría el problema. Este escenario no es solo una hipótesis, sino una preocupación real. Cuando pienso en mi estrategia de inversión, busco tener 15 fuentes de ingresos diversificadas e independientes. Pero si tuviera que desviarme de esta táctica, definitivamente evitaría concentrarme en deuda. Cuando observo el mercado de acciones, ya no lo analizo de forma global. Esa idea de analizar el mercado bursátil como un todo es obsoleta. Hoy en día vivimos una era de disrupción. Lo que es negativo para algunos es positivo para otros, y este cambio afecta a cada sector de manera diferente. Las grandes empresas tecnológicas han tenido un buen desempeño, pero creo que las mayores ventajas se verán en quienes sepan utilizar la tecnología de forma inteligente. No se trata solo de fabricar chips o productos tecnológicos, sino de quién aprovecha mejor esas herramientas. Esto es fundamental porque estamos en una especie de guerra tecnológica,
y esta guerra es tan importante que los beneficios económicos pasan a un segundo plano. En este contexto, el país con la mejor tecnología no solo tendrá la economía más sólida, sino también el ejército más fuerte. Por lo tanto, la competencia en este ámbito no gira únicamente en torno al dinero, sino a la supervivencia y al liderazgo global. Esto también tiene implicaciones para los inversores. Por ejemplo, siempre he basado mis decisiones en principios y reglas que convertí en algoritmos, construyendo sistemas informáticos para la toma de decisiones. Hoy, con los avances en inteligencia artificial, me entusiasman aún más las posibilidades de automatizar y mejorar estos sistemas. La inteligencia artificial no solo está revolucionando las finanzas, sino también sectores como la salud y otros ámbitos cruciales. La clave reside en identificar a los beneficiarios de esta revolución tecnológica y evitar a quienes se están quedando rezagados. En lugar de centrarnos únicamente en los gigantes tecnológicos, es fundamental prestar atención a quienes realmente están transformando sus modelos de negocio con estas innovaciones. Por ello, al buscar mis 15 fuentes de ingresos diversificadas y no correlacionadas a nivel global, considero estos factores. No se trata solo de seleccionar inversiones al azar, sino de comprender cómo se entrelazan los riesgos y las oportunidades en este entorno de constantes cambios. Mantengo un pequeño porcentaje de mi cartera en criptomonedas, pues, en última instancia, debemos considerar qué será el dinero alternativo. Una moneda cumple la función de medio de intercambio, y siempre existirá algún tipo de medio para realizar transacciones. Sin embargo, también debe ser una reserva de valor. Cuando hablamos de bonos y deuda, debemos pensar en alternativas al dinero tradicional. Si observamos la situación de Estados Unidos y otras monedas importantes, vemos que enfrentan problemas similares. Las dificultades que encontramos en la economía estadounidense también se reflejan en Europa, China e incluso en Japón. Esto nos lleva a cuestionar, ¿es seguro poseer deuda en cualquiera de estas economías? La realidad es que, a menudo, todas suben y bajan al mismo ritmo, lo que nos obliga a reflexionar sobre el concepto de dinero en sí mismo. El dinero debe ser algo que puedas mover fácilmente, a diferencia de los bienes raíces, que están anclados a un lugar. Debemos considerar el impacto de los impuestos. En este contexto, entran en juego el oro y las criptomonedas como opciones alternativas. Personalmente, prefiero el oro. Sin embargo, esto no implica que no valore la diversificación. Recuerdo haber estado con un grupo de banqueros centrales cuando las tasas de interés alcanzaron el 0%. En ese momento, debatíamos hasta qué punto era posible llevar las tasas a números negativos. La conclusión fue que podríamos mantener tasas negativas de hasta menos 4% en términos de puntos básicos, pero solo por un corto periodo debido a la limitación del espacio físico para almacenar el papel moneda. Pero ahora, con el dinero digital, esa limitación desaparece. Sin embargo, esto también se aplica a las criptomonedas. Al analizarlas me pregunto, ¿se comportan de manera consistente con la inflación? ¿Responden a los mismos factores? La respuesta es que no, al menos no de manera clara. Las criptomonedas siguen siendo en gran medida un activo especulativo. Además, es poco probable que una criptomoneda se convierta en la moneda de reserva global. Cuando los países necesitan una reserva confiable, el oro sigue siendo la tercera moneda de reserva más importante del mundo, después del dólar estadounidense y el euro, y antes del yen japonés. Este panorama refuerza la importancia de tener una perspectiva amplia sobre qué activos pueden preservar el valor en el tiempo y cuáles podrían ser demasiado volátiles para cumplir con ese propósito.